El objetivo de la obstetricia moderna es preservar la salud de la mujer embarazada y garantizar el óptimo desarrollo y bienestar del recién nacido. Durante su evolución intrauterina, se divide en dos etapas. La etapa embrionaria, que es considerada las 10 primeras semanas a partir de la fecha de última menstruación, u 8 semanas si se considera posterior a la concepción. Y la etapa fetal es la etapa que transcurre desde este momento hasta la finalización del embarazo. La fisiología del feto solamente podemos conocer a través de extrapolación de investigaciones que se hicieron en animales. Sin embargo, en los últimos tiempos, los avances tecnológicos, sobre todo del estudio ultrasonográfico, ha determinado que aparezcan nuevas disciplinas científicas que aborden el estudio del feto in útero, como son la perinatología y en estos momentos de desarrollo la medicina fetal. La medicina fetal es considerada como una ciencia que estudia al feto in útero como un paciente. Esta tecnología nos ha permitido obtener, por ejemplo, muestras a través de la biopsia corial a partir de la 8ª semana de embarazo para el estudio de las alteraciones genéticas. Nos permite realizar cortocentesis con fines de transfusión fetal intrauterina, amniocentesis para diagnósticos genéticos, elaborar el mapa cromosómico. Estudios de translucencia nucal y del tamaño del hueso nasal o crecimiento nasal mediante ecografía estructurada que nos permite determinar sospechas en el diagnóstico de cromosomopatías o aneuploidías. Tenemos también el estudio de los flujos, que se conoce como velocimetría Doppler, que permite estudiar hemodinámicamente al feto y en estos tiempos también podemos medir la saturación del oxígeno del feto. Tenemos dos elementos entonces importantes para estudiar el bienestar del feto in útero, como decíamos, la velocimetría Doppler color y sobre todo la monitorización cardiotocográfica con las pruebas que se conocen como perfil biofísico fetal. Remarcamos, sin embargo de ello, los estudios que conocemos sobre la evolución del feto en su estancia intrauterina han sido extrapolados de estudios experimentales en animales. Recordemos aquí que el perfil biofísico fetal propiciado por Manning en la década de los 80 marca 5 parámetros importantes con una puntuación de 0 a 10. A cada uno de los elementos le da el valor de 0 o de 2. Lo primero que se analizan son los movimientos periféricos. ¿Cuántos movimientos periféricos existen en 10 o 20 minutos? Normalmente debe haber 1 a 2. Los movimientos respiratorios se mide a través del movimiento del diafragma, que va a ocurrir 1 o 2 veces en una hora. El tono fetal se ve cuántas veces entreabre las manitos el feto, y esto también es 1 a 2 en 10 a 20 minutos. El índice de líquido amniótico, que nos determina que es normohidrámico, polihidrámico o con oligohidramios. Normohidramios entre 8 y 25 centímetros, el índice de líquido amniótico, polihidramios por encima de 25 centímetros y oligohidramios menor a 8 centímetros. Complementamos con el estudio de la cardiotocografía que determina sobre todo la velocidad, la frecuencia cardíaca del feto. Entonces, el estudio ultrasonográfico en el primer trimestre es determinante para establecer con cierta precisión la edad gestacional,
despistaje de gemelaridad e identificar también la localización topográfica de la placenta. Además, como decíamos, entre la 11 y la 14 semana, realizamos la translucencia nucal y medimos el hueso nasal para despistaje de cromosomopatías como de los pares 21, 18, 16. A las 16, 18 semanas decíamos que debemos hacer fluxometría de la arteria uterina como un test predictivo para diagnosticar los riesgos que tiene la embarazada de realizar hipertensión durante este embarazo o el riesgo de que nazca prematuro el feto o con restricción de crecimiento intrauterino. En la 24 semana hacemos la ecografía estructurada para diagnóstico de las malformaciones fetales. Y en el último trimestre tenemos que estudiar mucho el bienestar fetal a través de la velocimetría Doppler color y el perfil biofísico fetal. Hoy por hoy, la ciencia médica está manejándose a través de marcadores predictivos. También en el control prenatal, en el primer trimestre tenemos que ver el bienestar del primer trimestre que conocemos como con marcadores, como por ejemplo la hormona gonadotrofina coriónica libre. El estriol no conjugado, la alfa-fetoproteína, la proteína plasmática asociada al embarazo que se conoce como PAPA o la inhibina. Cuando estos marcadores están alterados, entonces son signos sugestivos de que existiría alguna cromosomopatía en curso. El desarrollo óptimo del feto depende del estado de salud física y emocional de la embarazada. Que sea la madre suficientemente capaz de aportar energía a través de elementos nutrientes adecuados hacia el feto. Tiene que cubrir las necesidades que requiere el feto a través de la alimentación, pero depende también de su estado de salud emotiva y física y si existen ciertos hábitos o costumbres negativos, como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción o las prácticas sexuales, consumo de tabaco, inevitablemente van a tener repercusión sobre el desarrollo fetal. En esta lámina podemos recordar lo que ya hemos visto al hablar de la placenta. La formación del disco embrionario, la placentación, cómo la cavidad amniótica va desarrollando día a día, sin embargo la cavidad alantoidea se va atrofiando hasta constituir el cordón umbilical. En esta otra vemos el mismo grado de desarrollo y podemos ver el disco embrionario a través del cual se van a generar los diferentes órganos y tejidos del embrión. Entonces tenemos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo extraembrionario. Del ectodermo van a desarrollar tejidos como la piel, cerebro sobre todo, y del endodermo van a desarrollar sobre todo las vísceras al intestino. Y del mesodermo van a desarrollarse principalmente músculos y el tejido óseo. Vamos a analizar ahora, sistema por sistema, los órganos funcionales en la etapa fetal. Tenemos el sistema circulatorio. En la clase de la placenta vimos que en el espacio intervelloso las vellosidades trofoblásticas de tercer orden introducían la sangre a través de la vena umbilical al interior del cuerpo fetal. A través del anillo umbilical ingresaba la vena cava inferior hasta llegar la arteria umbilical, la vena umbilical hasta llegar a la cara inferior del hígado donde se dividía en dos ramas. Una rama derecha para la circulación portal y una rama izquierda que llegaba el lóbulo izquierdo hepático y la rama central atravesaba a través de la vena cava inferior hasta la aurícula derecha. De la aurícula derecha a través del agujero botal, esa sangre pasaba casi directamente a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo
de donde nace la aorta que distribuye la sangre oxigenada en los órganos nobles. Una pequeña cantidad de sangre pasaba de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. Sin embargo, vemos nosotros que la arteria pulmonar se une a la aorta a través del ductus venoso y entonces casi toda la sangre oxigenada llega a distribuirse por la aorta, tanto para la circulación hacia las extremidades superiores, la cabeza, como hacia las extremidades inferiores. La sangre contaminada ya a través de las dos arterias umbilicales discurren por el cordón umbilical hasta llegar igualmente al espacio intervelloso. Y en el espacio intervelloso pasa a la sangre materna a través de las venas espirales y es la madre que va a purificar la sangre del feto de todos sus desechos. La función hematopoyética en el feto está dado en etapas muy tempranas de su desarrollo. Los hematoblastos aparecen en forma temprana en la pared del saco vitelino, iniciándose entonces la hematopoiesis. Posteriormente, la formación está dada en el sistema retículo endotelial, en el hígado y el vaso. Finalmente, va la formación en la médula ósea. Estas células son células nucleadas grandes. Existe una eritrocitosis en el feto, de manera que al nacer tiene hemoglobina de 18 gramos por decilitro. Otra característica importante es que la hemoglobina fetal tiene mayor avidez de oxígeno en la misma concentración de hidrogeniones y presión de oxígeno en relación a la hemoglobina A del adulto. El sistema cardiovascular empieza el latido endocardico en forma muy temprana. A la sexta semana podemos determinar mediante el control con Doppler. El latido fetal está entre 120 y 160 latidos por minuto, con una media de 140 latidos. El gasto cardíaco es 3 a 4 veces mayor en relación a la del gasto cardíaco del adulto. Sistema inmunológico. Se creía que el feto era incompetente inmunológicamente. Las investigaciones demuestran que a partir de la 16 semana de gestación, el feto tiene la evidencia de presentar inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas A y la presencia de inmunoglobulinas G. La presencia de la inmunoglobulina M y de la inmunoglobulina A traduce que el feto ha hecho su propio mecanismo inmunológico frente a la presencia de un proceso infeccioso. Entonces, esto podemos determinar que cuando existe IgM en la circulación fetal es que el feto ha formado sus propias inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque la IgG pasa libremente la circulación placentaria por su peso molecular. En cambio, la IgM no pasa la circulación placentaria de la madre hacia el feto. Entonces, por su alto peso molecular, entonces su presencia significa siempre elaboración por parte del feto. El aparato respiratorio es bastante intrincado en su desarrollo. Vamos a dividirlo en 3 etapas. La etapa bronquial, que correspondería al desarrollo en la tercera y 17 semanas, sobre todo de los bronquios. La etapa canalicular, que correspondería a las semanas 17 y 24. Y la etapa alveolar, la más importante en el desarrollo, empezaría a generarse a partir de la 24 semana hasta los primeros años de vida incluso. Entonces, el epitelio alveolar, que al principio es un epitelio cúbico, a medida que va madurando y a partir de la 24 semana, se convierte en epitelio plano. De los neumocitos tipo 1 se convierten entonces en neumocitos de tipo 2. Y estos neumocitos tipo 2 empiezan a secretar o formar las sustancias que se conocen como surfactantes pulmonares, que en principio se conocía otros fosfolipídidos, como por ejemplo
dipalmitoil, fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol. Un hecho importante es que la 35 semana marca una referencia importante en la maduración del feto y en la maduración pulmonar. Hasta la 35 semana, el feto necesita corticoide externo cuando tratamos de inducir la maduración pulmonar. A partir de la 35 semana, la suprarrenal del feto es suficientemente capaz de ofrecerle los sustratos metabólicos como el cortisol para formar los surfactantes pulmonares, y es así que en la 35 semana ocurre la acetilación por la colina para formar este surfactante conocido como dipalmitoil fosfatidilcolina, que le daría la estabilidad y evitaría entonces el colapso pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio. El aparato digestivo tiene en su contenido lo que llamamos el meconio, que está constituido por las células descamativas del tubo digestivo y es de un color verde oscuro por la biliverdina que contiene. Es importante aquí analizar que cuando existe hipoxia fetal, existe una redistribución hemodinámica en el feto. Los órganos nobles, como el cerebro, el corazón, la suprarrenal y la placenta, sufren vasodilatación para mejorar la circulación. En cambio, la circulación periférica, incluyendo la circulación intestinal, que conocemos como circulación esplácnica, entra en hipoxia. Y a través de esta hipoxia se estimula el vago y el vago hace que aumente el peristaltismo fetal y exista relajación del esfínter del ano, lo que hace que se exteriorice el contenido intestinal hacia la cavidad amniótica que se traduce por la presencia del meconio. El hígado tiene una función que todavía no es completa para metabolizar todo la bilirrubina circulante. Una gran parte todavía es conjugada por el hígado materno. El páncreas entra en funcionamiento tanto entre sus receptores alfa como sus receptores beta, produciendo sobre todo insulina a partir de la 20 semana. Es por eso que la glucemia materna durante el embarazo está en los umbrales inferiores por el control que ejerce la insulina fetal sobre la glucemia de la madre. Entonces, muy importante. Cuando existe diabetes materna, entonces es mayor el estímulo del páncreas y es por eso que produce lo que llamamos el crecimiento exagerado del feto, macrosomía fetal, ¿no? Como consecuencia de esta abundante secreción de insulina por parte del feto. Los movimientos intestinales podemos percibirlos mediante ultrasonografía a partir de la 14 semana de embarazo y a la 18 semana de gestación podemos determinar que el bebé deglute líquido amniótico. El aparato urinario, entre las 12 y 14 semanas, empiezan a desarrollar los nefrones que tienen la capacidad de excreción y comienzan la filtración glomerular desde la 20 semana de gestación. Al término del embarazo, la capacidad de filtración glomerular es de 30 ml, semejante ya a la del adulto. Cuando existe agenesia renal o atresia de las vías urinarias, entonces no se forma orina y consecuentemente se traduce clínicamente y por ecografía como oligohidramios, a veces severo. Al término de la gestación, ya habíamos dicho, la capacidad de filtración del glomérulo es de 30 ml por hora, muy semejante a la del adulto. El sistema endocrinológico en el feto es tan intrincado como en el adulto. Prácticamente existe la liberación de todas las hormonas que disponemos en la etapa de adulto. La hipófisis fetal sintetiza y almacena la hormona del crecimiento, la
prolactina, la hormona HTH, las beta-endorfinas, la LH, la FSH, la TSH, T3, T4, insulina, glucagón, como ya habíamos mencionado. Se constituye entonces una unidad funcional entre el feto y la placenta, que conocemos como unidad fetoplacentaria, ¿no? Que sobre todo interviene en la síntesis del estrógeno y de la progesterona, esta unidad fetoplacentaria. El sistema neurológico, a través de los estudios ultrasonográficos siempre, podemos determinar movimientos fetales muy tempranos, a la 7ª semana, cuando clínicamente recién alrededor de la 29 semana, 34 semana, podemos percibir los movimientos. Existe etapa de sueño por varias horas, con duración aproximada de 2 horas. Hay deglución, como decíamos, a partir de la semana 20, desarrollo neuronal, fotosensibilidad de las 28 semanas, siente los sabores a partir de la 12 semana, y estos elementos se van estudiando con los ultrasonógrafos 3D, 4D, actualmente 5D. Vamos a pasar ahora a analizar el líquido amniótico. En una diapositiva anterior veíamos la formación de la cavidad amniótica alrededor del 6º al 7º día de un tejido derivado del ectodermo. La cavidad amniótica, al contrario de la cavidad alantoidea, tiene un crecimiento progresivo y el líquido amniótico se va acumulando cada vez en mayor cantidad. Vamos a dividir aquí en 2 etapas. La 20 semana va a ser la semana de referencia. Antes de la 20 semana, la formación del líquido amniótico corresponde prácticamente a un ultrafiltrado del plasma materno, que discurre a través de las membranas corioamnióticas, contribuyendo también a la formación, la piel del feto, que es permeable en ambos sentidos, y el cordón umbilical. La gelatina de Wharton, ustedes ven, cuando más precoz es el embarazo, es mucho más grueso. Y a partir de la 20 semana, lo que ocurre es que se cornifica la piel, ya se hace impermeable. Y en ese momento, entonces, comanda la formación del líquido amniótico el riñón, porque decíamos que a partir de esta edad gestacional empieza la filtración a través de los glomérulos renales. Y en poca importancia también contribuyen a la formación del líquido amniótico los pulmones. En esta gráfica podemos ver entonces la circulación materna, la placenta, la circulación umbilical, la circulación fetal. El amnios hasta las 20 semanas se constituye importante en la formación del líquido amniótico. El feto permanentemente deglute a partir de las 18 semanas, decíamos, y orina a partir de las 20 semanas. Entonces, por ese mecanismo de deglución y micción, va a permanecer más o menos constante la cantidad de líquido amniótico, de tal manera que en 24 horas, 3 a 4 veces se renueve el líquido amniótico. Entonces, sumamente dinámico. Observamos en esta gráfica la estructura de las 2 membranas. El amnios, que se encuentra por dentro en contacto prácticamente con el líquido amniótico, y el corion, o membrana coriónica, que está hacia afuera en contacto con la pared uterina. Estas 2 membranas juntas resisten presión de más o menos entre 250 hasta 350 milímetros de mercurio de presión. ¿Por qué? Porque ustedes observan en su estructura histológica, el amnios prácticamente está constituido por la superposición de 5 capas. Tenemos la capa epitelial, la membrana basal, la capa compacta, la capa fibroblástica y la capa esponjosa. En cambio, el corion tiene a la capa celular, la capa reticular, la pseudomembranosa. En el trabajo de parto, en el periodo de mayor contractilidad, como es el periodo expulsivo, más aunado incluso el pujo, solamente llegamos a 70-80 milímetros de mercurio de intensidad.
En cambio, decimos que estas dos capas pueden resistir hasta 250 y 300 milímetros de mercurio. Por eso es que no se comprende cómo en el 10% de las embarazadas se produce la solución de continuidad de estas membranas conocidas como rotura prematura de las membranas, ¿no? Es por eso que se postula que cuando existen deficiencias nutricionales, aporte nutricional insuficiente de antioxidantes y oligoelementos, pueden alterar la estructura de las propias células de las membranas coriamnióticas, originando una degeneración y necrosis celular. Necrosis celular, degeneración amorfa de estas células, que serían las causantes más bien de la rotura de las membranas. El líquido amniótico tiene una función bioquímica. En el líquido amniótico podemos encontrar muchos elementos, casi todas las enzimas que conocemos. Podemos encontrar fosfatasa alcalina termoestable, fosfatasa ácida, monoaminooxidasa. Es el que equilibra el balance ácido básico, interviene en el intercambio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Es parte de la unidad fetoplacentaria funcional, ¿no? En la cavidad amniótica, entonces, se realizan muchos intercambios de todos los elementos maternos y fetales. El líquido amniótico tiene una función mecánica. Facilita el desplazamiento del feto, facilita su acomodación, de manera que cuando existe mucho líquido amniótico o poco líquido amniótico, va a haber distorsiones de presentación, va a existir fenómenos compresivos, adherencias. En cambio, cuando existe normohidramios, va a facilitar los desplazamientos y la acomodación del feto. Tiene también una función de protección contra procesos adhesivos. Traumas externos sirve prácticamente como un mecanismo de amortiguación. Además, la integridad de las membranas protege de infecciones ascendentes. El conducto genital femenino materno está colonizado por gérmenes saprófitos y algunas veces por gérmenes patógenos que pueden, ¿no?, por vía ascendente llegar a las membranas coriamnióticas. Si estas estuvieran rotas, entonces es el riesgo de infección. Como decimos en la ruptura prematura de membranas, el primer riesgo es la infección. El segundo riesgo es la prematurez. Muy bien, entonces es el mecanismo de protección como una barrera para evitar las infecciones en su etapa de estancia intrauterina. El líquido amniótico en su composición es compleja, sin embargo, el 98% está constituido por agua y el 2% por solutos. Y en estos solutos vamos a encontrar proteínas, aquí tienen 250 miligramos por 100 ml, lípidos totales 15 miligramos por 100 ml, glucosa 20 miligramos por 100 ml, además los minerales, principalmente cloro, fósforo, azufre, sodio, potasio, calcio, magnesio. Entonces, encontramos prácticamente todos los elementos, tanto nutricionales como minerales y antioxidantes. El líquido amniótico es orientador en su estudio a través de la amniosíntesis para estudios genéticos de las aneuploidias y de los trastornos cromosómicos como son la trisomía 21, síndrome de Down, el síndrome de Patau o el síndrome de Edwards. A través del estudio del líquido amniótico podemos mensurar o controlar la madurez pulmonar. Antes era la única forma de saber si el pulmón estaba maduro. Teníamos que hacer amniosíntesis, obtener el líquido amniótico y hacer la cromatografía en papel o método de De Groot. Y observábamos el tamaño de la mancha de la lecitina y comparamos con el tamaño de la mancha de la esfingomielina. Si la mancha de la lecitina era el doble del tamaño de la esfingomielina, decíamos el pulmón está maduro. Actualmente,
Con los medios de ultrasonografía que disponemos, hacemos más bien medición de los flujos, principalmente de la arteria umbilical que mide el flujo placentario y la arteria cerebral media que va a medir el flujo cerebral que nos da prácticamente su estado de circulación. Pero también podemos medir el ductus o conducto venoso y el arco aórtico y la circulación pulmonar. De esta manera podemos darnos cuenta cómo está la maduración del feto. A través de la amniocentesis realizamos cultivo del líquido amniótico para identificar los gérmenes en casos de corioamnionitis. Esto sobre todo cuando se produce ese accidente que llamamos rotura prematura de membranas. En algún momento, cuando existe rotura prematura de membranas, se ha tratado de hacer amnioinfusión administrando solución fisiológica con una sonda de alimentación de los recién nacidos por vía vaginal, por el conducto endocervical y se administra 200 a 300 ml de solución fisiológica 3 veces al día, 2 veces al día. Esto hicieron mucha investigación en el África, los ingleses, y las evidencias posteriores demuestran que no ha tenido mucha utilidad y es por eso que no se ha generalizado la amnioinfusión en el manejo de la corioamnionitis y de la rotura prematura de membranas. A través del estudio del líquido amniótico, entonces, podemos ver el estado de funcionamiento, sobre todo de la placenta. Es uno de los marcadores periféricos del perfil de bienestar fetal, el índice del líquido amniótico. Cuando existe oligohidramios, es decir, que el índice de líquido amniótico está menor a 8 centímetros, entonces existe, ¿no?, hipofunción de la placenta. Cuanto menor sea el índice líquido amniótico, el riesgo para el feto es mayor, de tal manera que cuando este índice de líquido amniótico está por debajo de 2 centímetros, hay un riesgo inminente de muerte para el feto. Y esos son indicadores que nos permiten, ¿no?, tomar la decisión de interrumpir el embarazo con la oportunidad correspondiente. Ahora vemos las características del recién nacido de término. Ustedes pueden ver en esta gráfica, el del medio es el recién nacido con peso adecuado para su edad gestacional. Aquí tenemos el recién nacido grande para su edad gestacional y este es el pequeño para su edad gestacional o restringido in útero. Los tres son de la misma edad gestacional. Entonces decimos que el peso del recién nacido en el medio está alrededor de 3.200 gramos con una variación de más o menos 200 gramos según el sexo. Los varoncitos nacen con más peso que las de sexo femenino. El perímetro cefálico es de 33 centímetros y la talla del recién nacido 50 centímetros. En la cabeza vemos nosotros la calota, donde se encuentran las suturas y las fontanelas. De eso lo más importante tenemos la sutura interparietal, que es lo que determinamos al realizar el tacto genital. Y hacia adelante vemos, ¿no?, el bregma, que tiene la forma de un rombo y es bastante amplio. En cambio, en la pared posterior tenemos el occipucio, que es un triángulo pequeño, poco depresible. Podemos trazar dos diámetros transversos. El diámetro bitemporal de 8.5 centímetros, que no tiene ninguna utilidad y no lo hacemos uso prácticamente de este diámetro. En cambio, el diámetro biparietal de 9.5 centímetros al término del embarazo es el diámetro que más utilizamos, sobre todo en el estudio ecográfico. Entonces, el ecografista mide sistemáticamente el diámetro biparietal, mide el perímetro cefálico, mide la circunferencia abdominal y mide la longitud del fémur, y con esos parámetros hace el cálculo. La máquina calcula cuánto de peso tiene y para qué edad gestacional estaría ese peso adecuado.
También podemos medir diámetros anteroposteriores y un diámetro vertical. Los diámetros anteroposteriores. Partimos del diámetro occipito frontal. El diámetro occipito frontal tiene una mensuración de 12 centímetros. A partir de este diámetro occipito frontal, cuando existe flexión de la cabeza, el siguiente diámetro que tenemos es el suboccipito frontal de 10.5 centímetros. Y cuando existe total flexión, tenemos el diámetro suboccipito mentoniano, suboccipito bregmático de 9.5 centímetros, que es el menor diámetro. Por eso decimos, flexiona de 12 centímetros de occipito frontal a 10.5 centímetros el suboccipito frontal, hasta 9.5 centímetros el submento bregmático. En cambio, cuando existe extensión, el mayor diámetro sería el sincipito mentoniano de 13.5 centímetros y le sigue el occipito mentoniano de 13 centímetros. Entonces, estos diámetros son importantes y de estos diámetros, el que más nos interesa es el diámetro occipito frontal, porque es a ese nivel que se va a medir la circunferencia cefálica. Y el diámetro biparietal, ¿no es verdad?, que es el que nos va a orientar prácticamente en la mensuración del tamaño y el peso del feto en esta etapa. Eso es cuanto tenemos que abordar así a grosso modo en este tema de fisiología del feto, que está complementado con el capítulo correspondiente en el libro de texto. Y nos despedimos hasta la próxima clase.